Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que para nosotros es una filosofía consoladora. Son momentos difíciles realmente los que estamos viviendo, sobre todo por la situación ante algo que no podemos controlar, que nos sentimos derrotados por ella. Sentimos no solamente esa derrota, sino la impotencia de poder comprender por qué se da, la imposibilidad de poder combatirla, dominarla y llegar en un momento dado a que ya no influya en la forma en cómo el ser humano se ha desarrollado. ¿Hasta qué punto realmente todo esto que ha sucedido en nuestra pandemia es un producto del ser humano o no? Me parece totalmente secundario. Lo importante es que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Esta situación hace que nosotros tengamos muy claro que todo lo que está sucediendo, probablemente o seguramente, nos está indicando que estábamos en el camino equivocado, un camino de satisfacciones materiales, de aspectos puramente estéticos, ornamentales, y que habíamos dejado por un lado todo lo que era el aspecto espiritual, especialmente los valores, que en alguna ocasión se ha comentado que los valores se habían perdido. No, yo estoy seguro que no se han perdido, se han olvidado que es diferente y que ahora es el momento de retomarlos ante la condición que vivimos y que definitivamente es un llamado de atención para poder cambiar la forma como nos relacionamos entre nosotros y sobre todo cómo vemos la vida. La plática, porque realmente eso es una plática entre amigos, la he titulado Filosofía Consoladora. ¿Por qué? Porque lo que voy a hablar con ustedes es de mi experiencia personal, de por qué esta filosofía he encontrado yo en ella esperanza, consuelo y sobre todo me ha abierto los ojos y me ha enseñado un panorama muy amplio, un horizonte muy amplio que me permite no ver un solo cuadro de la película, sino ver toda la película completa y la belleza que esa película encierra y que se llama vida. ¿Qué es entonces lo que debemos pensar? ¿Qué es espiritismo? Tal vez antes de explicar o definir qué es espiritismo, que es la filosofía para mí consoladora, voy a comentar que esta filosofía, que no es más que las enseñanzas de Jesús en su brillante y maravilloso evangelio, en más de 2000 años, prácticamente en 2000 años, no ha tenido el auge, las repercusiones y no ha logrado la transformación que debe realizarse en el ser humano, por muchísimas razones. Una de ellas es la mezquindad de nosotros como seres humanos, sumamente miserables, que hemos participado de una ignorancia colectiva y que obviamente también nos ha llevado a lo que nosotros diríamos un fanatismo. Fanatismo que nos ha hecho transgreder leyes morales, éticas y sobre todo que nos ha llevado en nombre de la fe y no digamos de Dios a realizar como humanidad actos excesivamente reprochables, totalmente denigrantes del ser humano y aduciendo que la fe y Dios eran quienes mandaban estos cambios. Esto realmente es algo que ya está cambiando. Debemos tener muy claro que este punto donde la humanidad se había atascado y no había logrado llegar más lejos de donde de unos cuantos pasos ha cambiado. Tenemos que entender entonces, para ya hablar de qué es espiritismo, que el espiritismo es inmutable, es algo que no es posible cambiar, que no cambia. ¿Por qué? Porque procede de una fuente donde todo procede, que es el amor, y tiene un poder que es el poder de todos los poderes, Dios.
Algo que nosotros debemos tener muy claro y que obviamente sucede con frecuencia es que lo que es sobrenatural, y así se menciona, aunque a mi criterio es parte de las manifestaciones de la naturaleza y por ende no es sobrenatural, es que queremos estudiarlo a través de leyes materiales y esto no es posible. Tenemos que tener muy claro que para conocer lo que es el mundo espiritual y todas sus características, necesitamos hacerlo con leyes propias de ese mundo espiritual que son inmutables y naturales. Aquí es donde es la clave, donde nosotros debemos tener muy, muy claro que no podemos hablar de algo que no es material a través de leyes materiales. Hasta hoy, muchas veces se ha mencionado, se ha querido dar mucho énfasis a la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Pues son las manifestaciones espirituales a través de diferentes medios y lo más conocido es la mediumnidad. Si ustedes ven en la parte superior derecha, tenemos lo que es una manifestación espiritual a través de mediumnidad. Vemos una medium, vemos personas alrededor de una mesa, como era en los principios del espiritismo, y vemos entes que están atrás de esta medium y que son los que van a transmitir las enseñanzas que el ser humano necesita. Pero hay algo muy importante. El espiritismo no es solo fenomenología, no solo son los fenómenos. El espiritismo es muchísimo más profundo, es mucho más, llega mucho más allá de eso. ¿Y cómo vamos a lograr llegar a lo que es el espiritismo y a esta doctrina consoladora? Llamémosle así si queremos, en lugar de llamarle espiritismo, porque algunas veces esta palabra espiritismo, espiritista, como queramos decirle, crea cierta molestia, malestar. Yo lo digo a veces como cierta escaldadura por esta palabra. Entonces, prefiramos. Yo no soy amigo de usar necesariamente, de que la forma no sea cambiada, no. Yo prefiero que el fondo sea lo importante y que eso no puede ser cambiado, pero la forma sí puede ser cambiada. Entonces, de ahora en adelante, ¿por qué no el espiritismo? Le decimos filosofía consoladora. Esta filosofía consoladora necesita para empezar su estudio conocerse a sí mismo. Recordemos que esta expresión ha sido ampliamente utilizada, conócete a ti mismo, desde la época griega, con los grandes filósofos clásicos de esa época, pero no tenemos claro qué es ese conocerme a mí mismo. Conocerme a mí mismo es que yo haga un examen de conciencia, que yo haga una introspección y vea dentro de mí y de una manera transparente, de una manera verdadera, de una manera real, de una manera sincera, determine cuáles son mis pasiones, mi orgullo, mi egoísmo y cuál es el objetivo de esta introspección o de este estudio de mí mismo. Cambiar. Tan simple como eso. Si yo detecto que en mí hay algo que me lastima, que lastima a mi ser interno, yo lo que tengo que hacer es quitarlo para poder dejar por un lado algo que estorba, usemos esa expresión, a nuestro ente espiritual para su evolución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, conocer si somos egoístas, orgullosos, pasiones, y en esta tierra no conozco a un solo ser encarnado, excepto Jesús, que logró dominar todas estas pasiones, orgullo, egoísmo, algunos otros en mayor o menor cuantía, Francisco de Asís como otro ejemplo maravilloso de este conócete a ti mismo. Entonces, al llegar a conocernos a nosotros mismos, vamos a llegar a tener y a cumplir una de las mayores máximas u objetivos de esta filosofía consoladora, y es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Ese es nuestro objetivo. Obviamente nosotros vamos a encontrar muchísimas zonas equivocadas, muchísimos errores en nuestro interno, y yo lo que al menos comento
es que es imposible para mí cambiar 100 cosas si yo encuentro 100 errores en mi ser. Voy a enfocarme en uno, dos o tres para trabajar en esos puntos específicos y poder de esa manera lograr modificarlos para poder ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces resulta que ¿qué es la filosofía consoladora? No es más que la doctrina cristiana regeneradora. Y como vamos a ver en un momento, no es más que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos visto en religiones tradicionales que le han dado mucho más importancia a la forma que al fondo? Es preferible, entre comillas, para los religiosos tradicionales, asistir a misa al domingo, confesarse, comulgar, o para algunos otros cristianos, llegar a un culto y aceptar a Jesús. ¿Cómo es posible que el ser humano piense o conciba, uno, que eso es lo más importante y no sus sentimientos y sus actitudes hacia sus semejantes? Dos, ¿cómo es posible que el ser humano piense que puede tener la capacidad de encerrar a Dios entre cuatro paredes? ¿Cuántas veces no se ha dicho, vamos a la casa del Señor o vamos a la casa de Dios? Como diciendo, fuera de este templo, fuera de esta iglesia, no existe o no está. No es cierto. Si ustedes ven la transparencia, verán el mayor de los templos que Jesús nos enseñó y es la naturaleza. Eso significa que Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Esta doctrina o esta filosofía consoladora, ¿qué objetivos tiene? Primero, moralizadora, porque yo tengo que comprender que el aspecto importante de mi vida es la transformación, porque yo antes de poder ayudar a alguien más tengo que ayudarme a mí mismo, yo tengo que cambiar yo dentro de mi ser para poder ya tener la capacidad de comprender y modificar las actitudes hacia mis semejantes. En alguna ocasión alguien me preguntaba por qué esta doctrina me había convencido si yo no incorporo, no tengo prácticamente mediunidad, tal vez tengo un poco de mediunidad de intuición, pero no es la mediunidad clásica que conocemos todos. Y le decía por varias cosas claves. Sus principios son lógicos, racionales, pero si ustedes ven, aparte de principios lógicos y racionales, hay algo muy importante. Deben ser llevados a la práctica. La lectura de esta filosofía consoladora es sencilla. La comprensión es mucho más difícil porque ahí necesitamos esa lógica y ese raciocinio, pero todavía es mucho más difícil llevarla a la práctica. Antes de eso, no podemos decir que estemos en el camino, en la senda de lo que Jesús nos vino a enseñar. Y llegaremos algún día, por supuesto que ese es el objetivo primordial, donde de acuerdo al Evangelio de Jesús, vamos a amarnos los unos a los otros, como hermanos. ¿Por qué? Porque esta humanidad, esta raza humana que habita el planeta Tierra, somos todos iguales, no tenemos ninguna diferencia, piel probablemente, aspectos puramente genéticos, pero el aspecto vital, el aspecto más importante, que es el aspecto espiritual, es el mismo para todos. Y si nos damos cuenta, todos seguimos caminos, probablemente diferentes o seguramente diferentes, para llegar al objetivo. Yo lo comparo como los caudales o de los ríos, donde los ríos corren, que cada uno tiene una dirección diferente, una forma diferente de moverse, pero al final de cuentas todos llegan al inmenso mar que es Dios. Entonces no importa realmente qué religión o qué doctrina o qué filosofía tomemos, no importa. Algo que tengo que tener claro es que nosotros jamás vamos a estar en contra de las religiones, en absoluto. Jamás vamos a atacarlas, nunca. Lo que vamos a hacer es pedir que lo que es la esencia de cada religión se realice y se logre llevar a plenitud, y la forma de saberlo es cómo me siento yo en ella. He crecido en esa religión, me he sentido espiritualmente realizado. Sí, perfecto, está funcionando bien. No nos cambiemos,
porque Jesús no vino a predicar a una religión, no vino a fundar religiones. Jesús vino a predicar para todos los seres humanos y entonces tenemos esa libertad que Dios nos ha dado de poder tomar el cauce del río que querramos o que más se acomode a nosotros para llegar al inmenso mar y cumplir, obviamente, con la ley del amor, que es la ley máxima de todas, que es no hagas a otro lo que no quieras para ti. En este sentido, yo lo que hago como consejo es cuando yo voy a tomar una decisión, ¿qué hacer? Pregunto a mí mismo, ¿con la acción que yo voy a realizar va a ser beneficiosa para mí? Sí, pero ¿puede dañar a alguien más? Sí, me abstengo y no lo hago. ¿La acción que yo estoy pensando para mí va a ser beneficiosa para mí? Sí. ¿Y va a dar beneficio a alguien más? Sí, procedamos. Porque esa conciencia que es la que nos ha dictado el correcto caminar, no es más que la palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestro ser. Y obviamente en ese momento ya vamos a comprender que es imposible la felicidad individual. Ese es un egoísmo completo, que es destructor, porque lo que nosotros necesitamos es felicidad colectiva. Alguna vez se ha comentado que en la época de la cristiandad o de los cristianos primitivos era todo de la comunidad, pero comentario importante, no era un comunismo, sino un socialismo dirigido hacia todos, no como las estructuras que vemos actualmente en el mundo, donde hay países comunistas, que obviamente esa es una dictadura, donde hay países socialistas, que entre comillas están evolucionados, pero que todavía falta algún buen número de detalles para poder realizar esa felicidad colectiva. Así que tenemos que dejar por un lado lo que es destructor para esa felicidad, que es el egoísmo y el orgullo. Entonces vamos a tener lo que es el trabajo individual. El trabajo individual es el esfuerzo que nosotros realizamos, el sacrificio nuestro, en pro de nuestro beneficio y sobre todo en pro del beneficio de los demás. Esto es muy importante porque entonces ya no vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar en los demás antes que en nosotros. El ejemplo clásico. Alguna vez comentando con el mundo espiritual, ¿qué era lo que en la tierra se asemejaba más al amor de Dios? De una manera obviamente muy limitada, pero se mencionó que lo que más se acerca al amor de Dios es el amor de una madre. ¿Por qué? Porque ese sacrificio y ese esfuerzo de ella no piensa en ella, piensa primero en los seres que ama, en los hijos. Ese es el ejemplo que nosotros también debemos seguir. Entonces llega el momento en que vamos a llegar al camino recto. ¿Y el camino recto qué significa? Varias cosas. Es cierto que tiene que tener virtud, que se dirige al bien y que el objetivo primordial es el amor, pero hay algo muy importante, la ciencia. Nosotros como entes espirituales estamos en un desarrollo evolutivo continuo y el objetivo final, si queremos usar una palabra porque en un momento dado en la evolución no hay un límite, pero un objetivo, quitemos la palabra final, es llegar a ser sabios y santos. Significa que debemos llegar a tener todos los conocimientos, que eso es la ciencia, y todas las virtudes, que esa es la santidad. Ese equilibrio es el que debe mandar y el que actualmente en el plano terrenal ni de forma remota lo vemos. Otra cosa que sucede y que nos da mucho temor y que nos da mucha incertidumbre es a dónde va el alma al desencarnar. Tenemos que tener claro que han habido múltiples comunicaciones, hemos tenido múltiples libros donde nos indican qué es, y usando nuevamente la lógica, comprendemos que en el momento que fallecemos o desencarnamos, tenemos liberación espiritual. Cuando nosotros dormimos, el dormir no es más que una liberación, entre comillas, leve, porque aún estamos sujetos a nuestra materia, pero es una forma como nosotros podemos visitar el mundo espiritual de una manera, diría yo, limitada. Pero el dejar la materia es una liberación espiritual. Eso es muy importante de tenerlo claro.
Es una liberación espiritual que nos va a permitir encontrar maravillas que incluso en la materia es imposible comprenderlas, y que Dios en su infinita bondad nos ha permitido olvidar muchas cosas de nuestras experiencias pasadas y, por supuesto, de nuestras experiencias espirituales. En conclusión, nosotros retornamos a nuestra patria, que es el mundo espiritual. Entonces concluimos que el espíritu en la materia, en nuestro plano terrenal, no es más que ese espíritu con experiencia terrenal que es indispensable para él. ¿Por qué? Porque necesita conocer, necesita tener experiencias, sensaciones que las puede dar solo a través de la materia. Esto es una forma muy importante de comprender. Imaginemos lo que está pasando actualmente con la pandemia. Imaginemos que la experiencia terrenal era ir a clases, al colegio, a la escuela, a la universidad y estar frente al profesor recibiendo esas clases. Y actualmente se hace en forma virtual a través de Internet. He preguntado a algunas personas con las que he platicado y me dicen, mire, no es lo mismo, no se explica igual, no lo entiendo igual, no puedo preguntar igual. Entonces me parece interesante porque esto puede ser una forma de ejemplificar lo que es una experiencia terrenal con sus aprendizajes y lo que es una experiencia espiritual con sus aprendizajes. Es decir, siempre vamos a requerir esa enseñanza presencial y así como vamos a requerir la reencarnación en el plano material para poder llevar más aprendizaje a nuestro espíritu. Otra cosa que también es bien interesante y que sucede con mucha frecuencia es que se dice habitualmente que Dios en un momento determinado va a realizar un juicio final. Este juicio final, de acuerdo a las religiones tradicionales en las que nosotros hemos vivido, indica que nosotros solo tenemos una existencia. Algunas de ellas dicen que nosotros vamos en ese momento del juicio final a retomar nuestra forma material para poder ser juzgados. Mi pregunta en ese caso sería muy simple. Todo nuestro organismo, la materia que ha dado origen o que ha formado ese organismo, en el momento de la descomposición, cuando ya hemos dejado la materia y hemos fallecido, obviamente tarde o temprano va a dar origen a otros seres y a otros órganos. ¿Cómo va a ser posible en un momento determinado que si yo he compartido parte de mi ser con otro ser material, con otro ser humano, cómo va a ser posible que cada uno vaya a tener su cuerpo completo? Entonces, esto es una de las cosas que uno debe tener muy clara, que eso no es posible. No es posible que Jesús venga en cuerpo de nuevo a la tierra. ¿Por qué? Porque las tres grandes revelaciones de la doctrina es uno, Moisés. Moisés, la primera revelación, nos enseñó que había un Dios único, punto. Pero si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que ese Dios es guerrero, es de venganza, es de sacrificios. Viene luego con Jesús la segunda revelación que nos dice, efectivamente, solo hay un Dios, pero ya no es un Dios guerrero ni de venganza, es un Dios de amor, que nos ama, nos cuida, nos atiende, nos ayuda y que nos guía como un padre. Es una enorme diferencia allá. Y la tercera revelación, cuando Jesús dijo que iba a venir alguien que iba a ser la tercera revelación, consideramos nosotros que son estas manifestaciones, que son estas doctrinas, esta filosofía, porque no creemos que venga Jesús en forma material a la tierra, sino en lo que está dando es todo su mensaje, todo el evangelio para toda la humanidad. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Nunca había habido tanta difusión de una filosofía o doctrina en tan poco tiempo. Moisés, miles de años antes de Jesús, después de Jesús, 2000 años, 1800 años para poder tener una divulgación adecuada, y viene la filosofía consoladora con que se inició en 1857 con la edición del Libro de los Espíritus, y estamos hablando que en 150, 170 años
ha tenido una difusión mundial. Eso es lo que está pasando, que estamos teniendo las enseñanzas de Jesús de una manera general, para todos, sin fronteras ni nada, para todo ser humano. Entonces llega el momento en que ese juicio final no lo va a suceder. ¿Por qué? Porque eso significaría, bueno, todos los que se portaron bien a la derecha, los que se portaron mal a la izquierda, y ahí van los goces y penas eternas. No, no es posible. Incluso ni Jesús, ni Dios mucho menos, puede ser juez. El juez es uno mismo. Uno tiene que hacer ese autojuicio, como lo haría uno cada noche, para ver cómo fue su comportamiento en ese día. En el mundo espiritual, cuando yo ya dejo la materia, llego y veo una película completa de lo que fue mi vida, pero en parte de mis alegrías, por supuesto, pero algo muy importante, sobre todo de lo que yo dañé, el daño que yo hice. Y no solo es ver una película con sus actos, sino la sensación, el dolor que yo produje, lo estoy sintiendo. Me estoy dando cuenta dentro de mí todo el dolor que produje. Entonces, en un momento determinado, cuando uno conoce eso, lo que menos quiere es llegar al mundo espiritual añorando no haber abandonado la tierra. Entonces, este autojuicio me va a servir a mí para solicitar tareas para una nueva reencarnación, objetivos que yo debo llenar. Para esto no voy a estar solo, va a haber eh, espíritus protectores, amigos que me van a orientar y me van a ayudar para tratar de encontrar los mejores objetivos para mi regreso a la tierra, siempre llegando a buscar y el objetivo primordial, la ley de justicia y amor. Ahora, para el hombre es indispensable la ciencia. ¿Por qué? Porque un hombre sin estudio tiene un adelanto lento. Veamos con el debido respeto y sin tratar de ofender a alguien con conocimientos muy, muy, muy limitados, que no sepa leer y escribir, ¿a dónde puede llegar? Lo más que puede hacer son trabajos físicos, trabajos materiales, muy poco remunerados, y realmente él nunca va a tener un adelanto verdadero. ¿Acaso no será lo mismo para nosotros como entes espirituales si no tenemos la ciencia como parte de nuestro conocimiento? Pero muy importante lo que dijo Albert Einstein, cuando él menciona que la ciencia y Dios van de la mano, cosa que hasta ahora ha sido, diría yo, hasta hace muy poco, totalmente perseguido y totalmente negado por las religiones tradicionales, aduciendo obviamente que eso no podía realizarse y dejando el conocimiento o la ciencia solo para grupos muy, muy pequeños que son privilegiados y no para la gran mayoría. Esa es la diferencia con esta doctrina consoladora que nos va a dar a todos la oportunidad de llegar cada vez más lejos a través de nuestro esfuerzo. Entonces ya sabemos que la ignorancia no va a ser nuestra compañera, que la ignorancia es un lastre que va a evitar nuestro adelanto, y entonces nosotros tenemos que tener claro que si nosotros mismos somos quienes estamos propiciando esa ignorancia, esa responsabilidad la estamos asumiendo. Y luego el fanatismo, ese ha sido el hundimiento de las religiones. ¿Por qué? Porque el fanático es aquel que solo acepta lo que le dicen, lo que él cree, lo que él piensa, y fuera de lo que le dicen o piensa no existe nada. Ese fanatismo nunca puede ser algo que Jesús haya venido a mencionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra filosofía consoladora? Que seamos libres pensadores. Es crear libres pensadores. Nunca perder el respeto a Dios. Jamás. Comprender que Dios es lo más grande que puede existir, que es imposible para la mente humana poder definir siquiera a Dios, mucho menos llegar a comprenderlo, pero sí saber que podemos llegar a estudiarlo a través de sus obras. Y su obra es la naturaleza. Eso nos da la respuesta a por qué Dios nos dio inteligencia. ¿Por qué? Porque para que la usemos, para que sepamos todo lo que es necesario. Obviamente también nos dio libre albedrío, pero esa es decisión nuestra cómo vamos a usar nuestra inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las religiones? Las tres religiones occidentales más grandes,
judaísmo, cristianismo y el islam tienen todos el mismo concepto, la misma raíz, el mismo tronco. Entonces, ¿por qué hay necesidad de imposición absurda? ¿Por qué hay imposiciones sociales? Ejemplo, no es que él no es de nuestra clase, no es de nuestro nivel, qué sé yo. No, eso es absurdo. ¿Y por qué la imposición absurda religiosa? Ayer en la tarde estaba escuchando un grupo de estudio de Colombia y me llamaba la atención algo que había sido por un obispo de Alejandría, católico, que había mencionado que fuera de la religión no había salvación. Eso quiere decir que todos los que estamos fuera de la religión católica estamos condenados. ¿Es eso justo? ¿Será posible que aquellos que no han conocido al nombre de Jesús no pueden ser salvos? Las acciones que han hecho en beneficio de sus semejantes no les son tomadas en cuenta. No, es un error. Esa imposición absurda religiosa no debe ser. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Respetar esos ideales religiosos y filosóficos. Con mis hijas, mi hija, la segunda, en plática con la mamá, le dije, mira, yo no voy a imponer ninguna religión. Cuando ella tenga uso de razón, cuando ella tenga mayoría de edad, cuando ella haya conocido diferentes tendencias filosóficas, doctrinarias, religiosas, ella tendrá la madurez espiritual de decidir en cuál de los caminos va ella a andar. Eso es lo que uno debe hacer. Como la canción de Ricardo Arjona, a mí me bautizaron y no me preguntaron. Yo tengo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo de ser tomado en cuenta. Entonces resulta que ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos una imposición absurda, necesitamos educación moral. Eso es muy importante, pero una educación moral práctica, ¿sí? No una educación moral donde alguien que tenga mucho dinero va a decir, es que yo trabajo en obra de caridad aquí o allá. No, no, eso es lo que sucede con las parábolas de Jesús cuando él comentaba que era más valioso a la hora de una limosna, de una ofrenda. Uno, el millonario, el rico que lo daba frente a todos para que todos lo vieran y pudieran alabarlo, o la viuda que daba apenas lo que tenía escondida de todos. Y él decía, Jesús decía muy claramente, el que lo hace de manera pública tratando de encontrar de esa forma un reconocimiento, ya tuvo su pago. Vamos a decir, ya fue reconocido materialmente, ahí termina todo. Entonces tenemos que comprender no solo lo importante de la educación moral, sino Dios es el alma del mundo. No estoy diciendo de una religión ni de una raza. Dios es el alma del mundo que mueve a este planeta que llamamos Tierra. Debemos respetar este planeta, debemos respetarlo como lo que es, la presencia de Dios. Y nosotros debemos tener eso muy, muy claro y comprender que no necesitamos ir a un templo o a una iglesia en absoluto, que nuestra mejor oración para Dios es la ayuda al prójimo. Es un trabajo bien hecho, un trabajo de corazón, un trabajo que beneficia a los demás. Esa es la mejor oración. Entonces, ¿qué pasa con el espiritismo, con esta doctrina consoladora? Que se conoce en nombre, no en esencia. Los que me están escuchando están de acuerdo conmigo, pero les aseguro que si nosotros hacemos preguntas o comentarios con gente ajena o no afín a esta doctrina consoladora, va a haber mucho, mucho, mucho choque o confrontación. ¿Por qué? Porque creen lo que los demás dicen, que somos brujos, hechiceros, invocamos a muertos, que los espíritus están en nuestro servicio. Nunca. La primera pregunta del libro de los espíritus dice muy claramente qué es Dios. Dios es causa primera, inteligencia suprema. ¿Cómo es posible que crean que si somos brujos, hechiceros, la primera pregunta, la más importante para nosotros es Dios? Es imposible. Eso sería un contrasentido total. Luego viene la invocación de muertos. En el tiempo de Moisés se prohibió la invocación de muertos. ¿Pero por qué? Por el abuso que se hacía de ellos.
Incluso, si ustedes recuerdan, en alguna de los puntos de esa época, cuando Moisés subió al monte y recibió las leyes en la tabla, y regresó y habían adoptado religiones paganas. Entonces estas religiones paganas también tenían participación mediúmnica. Y eso era lo que él hacía, prohibió la invocación de muertos. Pero nosotros no los invocamos. Nosotros, como dijo una persona que le tengo un aprecio enorme, muy amigo, maestro, hermano mío, no los invocamos, pero tampoco los atajamos, no los detenemos, no podemos evitar que se presenten. Y cuando hacemos una invocación, la hacemos en nombre de Dios, para que sea una experiencia grata, fructífera, educativa para nosotros. Otra cosa que también se debe tener muy claro es que los espíritus no están a nuestros servicios. ¿Cuántas veces hemos visto que en una escuela llega alguien diciendo, mire, es que vengo porque quiero hablar con mi hermano, con mi tío, con mi mamá, con mi papá, como que fuera, no sé si ustedes se recuerdan en las ferias de antaño, que había un canarito y que uno le pagaba a la persona que estaba a cargo de eso, y este canarito iba y jalaba un papelito y ahí leía la fortuna. O como que fuera la biblioteca que vamos a pedir el título de un libro y nos lo va a traer y aquí está. No, los espíritus no están en nuestro servicio. Los espíritus están para poder ayudarnos en los momentos necesarios, pero con madurez. Estudiar, analizar y comparar, esto es vital. Tenemos que estudiar, no podemos hablar de algo que desconocemos. Tenemos que estudiar y ver realmente si lo que para nosotros era, por lo que estábamos escuchando, algo del demonio, después de estudiarlo y analizarlo, comprendemos que es algo de Dios. Entonces, eso nos permite comparar y sacar conclusiones. Entonces, las comunicaciones con seres desencarnados, claro que se dan, pero son comunicaciones serias y productivas. De hecho, la evolución de la doctrina espiritista durante las últimas décadas ha utilizado menos y menos comunicación espiritual, mediunidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos teniendo la madurez espiritual para tomar decisiones. Eso no quiere decir que lo dejemos por un lado, jamás, pero en unos momentos especiales, muy particulares, donde necesitamos ese consejo, es donde nosotros tenemos esas comunicaciones. Pero son comunicaciones, insisto, serias y productivas. Entonces, lo que pasa es que tenemos que valorar adecuadamente el apoyo espiritual, no comunicaciones frívolas. ¿Qué va a pasar con comunicaciones frívolas? Simplemente vamos a dar oportunidad a que espíritus inferiores se rían de nosotros y que digan lo que nosotros queremos oír. Adivinación, profetizar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esto es algo bien interesante, porque los espíritus superiores o espíritus que nos acompañan saben cuál va a ser nuestro futuro. Obviamente, voy a ponerlo de una manera simple. Si yo voy manejando un carro y voy en una vuelta, voy a tomar una vuelta, puede ser que alguien que esté, qué sé yo, 5 metros arriba en una montañita, vea que al terminar la curva hay una gran piedra. Yo no la estoy viendo, pero sé que esa curva tengo que tomarla con cuidado como cualquier como cualquier curva para poder en un momento determinado frenar y evitar un accidente. Pero si yo soy alguien descuidado y voy acelerado, lo que va a pasar seguramente es que voy a tener un accidente con esa piedra. Este ente espiritual me podía avisar, mire, tenga cuidado, al terminar la curva hay una piedra, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque mi decisión, mi libre albedrío, me indica qué tengo que hacer y asumo la responsabilidad de mis decisiones. Entonces, también algo que es importante, que uno no debe tener, que uno debe tener muy claro, es que los males del ser humano son exclusivo origen espiritual. En la escuela, en la Escuela Filosófica Luz y Caridad, cuando estábamos con Don Genaro incluso, me gustaba mucho participar en las sesiones mediúmnicas cuando dábamos apoyo espiritual, que le podemos decir pases, porque habían hermanos que llegaban preguntando por X o Y dolencia. Y el espíritu le decía, mira, lo tuyo es material, ponte de acuerdo con el doctor, vayan al hospital, él te va a ayudar.
Eso era algo muy bonito para mí. ¿Por qué? Porque daba a cada cosa su lugar, al aspecto material y al aspecto espiritual. Entonces es un mal del ser humano pensar que todo va a ser de origen espiritual. Ahora, el consejo espiritual. Claro que nos va a dar explicaciones de las vicisitudes de la vida material, reaniman, consuelan, pero como les decía, ya distinguen la enfermedad material de la espiritual. Pero ¿qué es lo que debemos tener muy, muy claro? Las comunicaciones que uno observa son comunicaciones habitualmente moralizadoras generales. No son para una persona en particular. En un momento dado, si fuera muy importante hacerlo, podrá hacerse de una manera muy, muy particular. Pero en caso contrario, la gran mayoría de comunicaciones son de consuelo y de reanimación al ser humano. Y por eso es que esta filosofía consoladora nos permite comprender que la situación actual que estamos viviendo es una situación necesaria para el progreso, la evolución, la educación, el aprendizaje del ser espiritual. Hablábamos del fanatismo. El fanatismo no solo en las religiones, también en el espiritismo. ¿Cuándo decimos que hay alguien que es fanático? Que su dependencia solo de opiniones espirituales. Él no tiene criterio. Él lo que dice el mundo espiritual, eso lo hace a pie juntillas y ya. Yo conozco a alguien, bueno, está en el plano espiritual, que tenía mucho conflicto en su matrimonio porque ella se llevaba por todo lo que el pastor de una iglesia le decía, todo. Ella le consultaba todo lo que pasaba en su matrimonio y eso no es posible, porque ella lo que hacía era aceptar las decisiones o las sugerencias como para tomar decisiones de alguien ajeno a su hogar. Eso no podemos permitirlo. Nosotros tenemos criterio, tenemos libre albedrío, tenemos uso de lógica y de razón, y a través del amor podemos comprender qué es lo que más necesitamos en un momento dado. También el fanatismo de comunicación persistente del mismo espíritu, ¿sí? Eso sucede, ¿verdad? Que siempre es el mismo espíritu, no hay variedad. ¿Por qué? Porque un medium verdadero que no es fanático, o incluso no es el momento, pero en un momento determinado hablar de obsesiones, debiera tener varios espíritus, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. Alguna vez, y yo lo hice en broma, pero sin mala intención, comentaron que en un lugar X se presentaba Jesús, aduciendo a Jesús de Nazaret. Todo el tiempo que Jesús debió haber tomado para poderse adecuar su periespíritu a los lastres de la vida, del aspecto terrenal y material. Para mí es imposible que alguien venga de un plano celeste y se introduzca en un ser humano, dé un mensaje y se vaya. Esto es como que ustedes tuvieran un foco 110 y lo conectaran a una corriente 220, estalla. Es decir, no va a estallar el medium, pero no es compatible. No es compatible. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque en esa ocasión, cuando me dijeron, mire, es que allá se presenta Jesús. Ay, Dios, dijeron, ¿será Jesús Pérez o qué Jesús será? Porque también aquí viene algo importante: criterio, análisis, lógica, razón, razonar, si todo eso es cierto, valedero o no lo es. Otra cosa que uno debe tener muy claro en la filosofía es que no debe haber prohibición de ningún tipo de lectura o actividades. Nosotros podamos sugerir, pero cada quien es libre de hacerlo. Puede usar la lectura que quiera, pero hay algo importante. Si lo analiza usando la lógica y la razón y con criterio, va a saber con qué quedarse y qué desechar. Así que llega un momento en que el desarrollo de la inteligencia debe ser simultáneo a la moralización de la humanidad. Este es el objetivo. Y este es algo que se está logrando cada vez más, que estamos viendo cambios profundos, que estamos viendo que todas estas situaciones que pasan, que no son castigo de Dios ni mucho menos, están dando lugar a estos cambios que necesitamos. ¿Qué pasaría si, como dicen las religiones tradicionales, tuviéramos una única existencia? Pregunto, el egoísmo de la juventud. ¿Qué aprendizaje tendrá si cuando uno es joven comete tantas locuras por pasiones, por qué sé yo, tratando de encontrar entre comillas la felicidad que nunca se encuentra? No es posible. ¿Y qué pasa en la ancianidad?
con las enfermedades, llega un momento en que ese egoísmo, por el instinto de conservación, no nos va a permitir progreso. Obviamente hay excepciones, pero la generalidad va a ser eso. Entonces, ¿qué se ha vivido para su progreso en ese tiempo? Muy poco, prácticamente nada. Entonces tenemos que llegar a un proceso más largo, un proceso mucho más profundo, que es consuelo y arrepentimiento o purificación. Recordemos lo que muchas veces dicen: yo ya lo perdoné, pero hay un Dios. No, eso no es perdón. Eso es darle a alguien la tarea que uno debe tener. Aparte, es decir, yo lo perdoné y si en un momento determinado ya lo olvidé y si en un momento determinado necesita mi apoyo, yo lo daré. No buscar, porque nuestra naturaleza aún no llega a ese punto, no buscarlo para preguntarle: ¿y ahora qué puedo hacer por usted? Usted me dañó, pero no importa. ¿Qué necesita? Es un poco probable que lo hagamos, pero cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar, esa es nuestra forma de decir: sí lo perdoné y lo olvidé. Entonces llega ese momento en que ese trabajo individual lleva a cabo lo que nosotros comprendemos y que Jesús y la doctrina nos dice: a cada quien según sus obras, pero no lo que ha deseado hacer en una forma superflua, superficial, sin sentido, solo por vanidad. Eso no sirve de nada. Alguien dirá: pero ¿y en la vida espiritual? Nunca es tarde para empezar. Todo empieza en su momento. Todos hemos sido creados ignorantes y sencillos, y tarde o temprano vamos a llegar a ser espíritus de luz. Cuánto nos tardemos, no pensemos en tiempo material o terrenal, sino pensemos en experiencias. Nos vamos a tardar el tiempo que nosotros querramos tardar. Mientras más tomemos una vereda muy empinada y muy difícil de caminar, o tomemos un camino que nos lleve directamente al objetivo. Pero esa es nuestra decisión. Vamos a llegar, por supuesto, pero vamos a llegar de acuerdo al esfuerzo individual. Y algo interesante, porque nuestra civilización es machista total. El progreso es similar en el hombre y en la mujer, teniendo claro que el espíritu no tiene sexo y que nuestras experiencias, tanto en hombre como en mujer, nos permiten conocer, aprender de ambos puntos. Y por supuesto, el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Libre albedrío es tomar mis decisiones libremente, sin que nada, ninguna influencia en mí, sino yo lo decido libremente. Pero asumo la responsabilidad de mis decisiones. ¿Sí? Eso es algo importante. Aún el que, entre comillas, dice que es libertino y que hay libertinaje en sus acciones, asume la responsabilidad de sus decisiones. Nadie puede escapar a eso. Entonces llega el momento en que ya no tenemos que pensar en una vida en una única ocasión de vivir, no. Tenemos que pensar en una vida eterna y continuada. Si nosotros hemos sido creados para ser eternos y continuada, porque es como una escuela que vamos a llegar cada día o cada etapa a un nuevo grado para llegar a recibirnos. Entonces, pero ese consuelo, ese llegar a tener ese consuelo, necesita algo muy importante, que es sacrificio y abnegación. Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, que es un ser espiritualmente enorme, tuvo necesidad de tener mucho sacrificio y abnegación para llegar a donde estaba. Y algo que también debemos tener claro: la lucha no puede ser individual, tiene que ser compartida con todos para poder llegar al gran objetivo, que es que la humanidad logre ser feliz o llegar a otro nivel de entendimiento espiritual. Penas y goces eternos. Esto es algo que es bien interesante. Temor a la muerte. ¿Quién no le tiene temor a la muerte? Todos. ¿Pero por qué? Porque no saben qué hay más allá. Algunos, de alguna manera fantasiosa, y disculpen la forma como se los digo, dicen: bueno, después de la muerte yo me voy con Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto en esquelas o en algunos oficios religiosos que dicen: fui llamado a la presencia del Señor? No importa que haya sido el peor malandrín del mundo, pero fue llamado a la presencia del Señor. ¿Es eso justo? ¿Es justo acaso que yo acepte a Jesús y eso me libre de todo pecado? ¿Es justo acaso que yo me confiese
y que reciba la absolución de mis pecados, y yo lo digo de una manera clara, y eso me da permiso para volver a pecar otra semana, para que a la semana siguiente me vuelvan a perdonar. Imaginemos si eso fuera así. El dolor que yo causé a los demás, ¿dónde está? ¿Se perdonó? No es posible. Pérdida de seres queridos, ¿a dónde van? Hasta hoy, lo que hemos visto o lo que nos han indicado es que esos seres queridos van a un lugar, no sé, una nube contemplando la eternidad con un arpa como la ponen o con alas. No, no, Dios no creó nada para el ocio. Entonces esos seres queridos, yo siempre pregunto, si yo como padre dejo mi materia y veo que mis hijas tienen algún problema, ¿qué es lo que yo le pido a Dios? Que me permita estar cerca de ella para ayudarla. Entonces, esa no es pérdida, porque no hemos perdido a nuestros seres queridos. Ellos siguen a nuestro lado ayudándonos y apoyándonos. Y esto nos lo ha dado hasta hoy lo que yo llamo religiones de miedo. ¿Por qué religiones de miedo? Porque si pecaste vas al infierno. Entonces uno está realmente contra la pared, vigilante, no por convencimiento, no por convicción, sino por temor de no cometer errores, para no tener que tener un castigo divino, como hasta hoy nos lo han vendido. Entonces llega un momento en que ha habido tanta soledad espiritual, ha habido tanta inconformidad con todo lo que hasta hoy hemos vivido, que es un hastío, no tenemos sentido para la vida. Y entonces, ¿qué sucede? El suicidio. ¿Cuántas veces no vemos que cada vez hay más jóvenes y hay más suicidas? ¿Por qué? Porque no le tienen sentido a la vida. No comprenden que la vida es un objetivo primordial, crecimiento. Pero eso no nos lo han enseñado. Eso lo hemos tenido que investigar y conocer y estudiar por nuestra cuenta. ¿Sí? Y obviamente perseguidos, señalados, obviamente, pero no nos importa porque en un momento dado eso hace la diferencia en cada uno de nosotros para llegar al objetivo final. Como les decía, libre albedrío, asumir responsabilidad. Ahora, si hay intuición del futuro espiritual, por supuesto. ¿Cuántas veces no hemos visto seres muy nobles que han dejado la materia con una sonrisa en los labios? Porque precisamente están siendo esperados, acompañados por no solo familias, sino todos los que le hicieron favores y los ayudaron. Esa intuición del futuro espiritual es muy importante y también, ¿quién no ha visto aquellos infiernos personales de quien ha sido ha quebrado las leyes de Dios, ha sido orgulloso, vanidoso, egoísta, pero de todo lo que ustedes quieran, asesino, lo que quieran, y él percibe que al dejar la materia, lo están esperando todos esos seres a los que dañó. Ese es un infierno personal. El infierno personal también es aquella sensación que tenemos con nosotros mismos de reproche, de todas las condiciones que realmente son desagradables y sabemos dentro de nosotros que no hemos cumplido con las leyes de Dios. Los espíritus inferiores. Se ha dado hasta ahora como aquello de que los espíritus inferiores, oigan, los demonios, no tienen posibilidades de ser, siempre van a estar en esa misma condición. No es cierto. Los espíritus inferiores, claro que tienen envidia, no son felices, tienen celos, ira, ¿sí? Pueden influir sobre otros seres encarnados y desencarnados. ¿Cómo encarnados? El ejemplo más fácil es el alcoholismo. Mi abuelo decía, mira, mijo, yo no quiero tomarme un trago, pero me tomo el primero y ya no puedo parar. ¿Por qué? Porque eso habría un campo vibracional apropiado para entes espirituales con la misma tendencia. Esa influencia, que era una obsesión, provocaba que este cuadro se diera. Y en desencarnados también. ¿Por qué? Imaginemos los alcohólicos, los que han vivido con lujuria, sexo, aunque estén en espíritu, los espíritus inferiores les montan a su alrededor esos cuadros que ellos añoraban y que los están disfrutando viendo, pero no logran participar. Entonces eso debe ser difícil, porque todos esos no llegan más que a tormentos morales. Ahora, estos estados son transitorios. Todos tenemos por ley de Dios el derecho de llegar cada día a ser mejores.
Esa es ese es el gran punto de esta doctrina consoladora, que a nadie se va a quedar atrás, nadie va a quedar rezagado. Todos tenemos la posibilidad de seguir adelante hasta el final. Cuando digo final es de una manera hipotética para comprender que la meta es algo que siempre va a estar presente, va a estar para nosotros, pero que tenemos que llegar a ella. La felicidad espiritual es eso, es sentirnos aún en la materia que estamos cumpliendo con las leyes de Dios. ¿Cómo logramos hacerlo? Desterrar celos, odio, envidia, ambición. El amor, comprender que es la suprema felicidad. Y esa suprema felicidad que es el amor es lo que nos da elevación. ¿Y cómo es la mejor manera de poder llegar a ese punto? Como estamos viviendo ahora con la pandemia. Solidaridad. Si nosotros somos solidarios con los seres que lo necesitan, estamos teniendo la mayor expresión de amor, felicidad, y nos va a permitir, de acuerdo a nuestra sinceridad de acción, nuestra elevación. Esto es lo importante que tenemos que tener. Así que esto era lo que tenía esta tarde para ustedes, esta noche. Gracias por haber estado atentos, y de veras que esta oportunidad de la pandemia nos dice aprovéchenla espiritualmente, comprendan que todo lo que tenían era superfluo, comprendan que, como yo digo, cuando me preguntan cómo estás, vivo y sano, lo demás es ganancia. Todo lo demás es algo que no lo requerimos. Medias veces tengamos vida, tenemos salud, quién nos ama, a quién amar, a quién expresar todos esos sentimientos, nos sentimos bendecidos por Dios. Así que de nuevo muchas gracias y que tengan muy buena noche.